así como era importante que se dé una ley universitaria, también era importante que esta ley surja, nazca del consenso. Porque déjenme decirles que las leyes no son solamente textos literales, palabras, clausulados o articulados, sino fundamentalmente las leyes, y sobre todo este tipo de leyes, son procesos, porque involucran relaciones, involucran personas, involucran instituciones, y más y fundamentalmente una ley como la ley universitaria. No pueden darse leyes donde haya ganadores y perdedores. Las leyes, sobre todo este tipo de leyes, tienen que construirse sobre la base de consensos, porque no son leyes que van a regir 1 o 2 años, son leyes que van a regir décadas probablemente. La anterior ley universitaria tiene 30 años, o tenía 30 años. Una ley que se dio cuando no existía Internet, una ley que se dio cuando no se hablaba todavía con el énfasis que hoy día se habla y con el consenso que hoy día se reconoce a la globalización. Una ley que se dio cuando no había caído el muro de Berlín. ¿Qué duda cabe que había necesidad de una nueva ley universitaria? Pero además, porque sería cerrar los ojos, además, ¿qué duda cabe que existe una grave crisis en la educación en general y puntualmente en la educación universitaria? Y precisamente por eso había que tener particular cuidado en la elaboración y en la generación de consensos respecto de una ley universitaria. Pero además porque estamos hablando de algo que está muy vinculado al futuro del país, algo que tiene que ver con un elemento muy sensible de la colectividad, que es la juventud, son los jóvenes. Una ley que está finalmente enderezada a vincularse a la educación de los jóvenes, de los universitarios, que mañana van a conducir este país, sin ninguna duda, tiene que ser una ley que tiene que nacer de un consenso. Entonces, mis primeras palabras son para señalar que no hay ninguna duda que había necesidad de una nueva ley, pero tampoco hay ninguna duda, me parece, y esto ya sería suficiente o bastante si podemos llegar a este punto de encuentro, que era fundamental el consenso. Pero el tema del que yo les voy a hablar es el de la autonomía universitaria. La autonomía universitaria se define en el distanciamiento de la universidad, radical distanciamiento de la universidad respecto del poder, y puntualmente del poder del Estado. Por eso es que no puede ser una voz oficial de la universidad. Y además también me apuro en decir que es un distanciamiento del poder empresarial, de esas verdades únicas, de esos modelos únicos. Y es un distanciamiento y rechazo, en cierto modo, aunque en el modelo nuestro tendremos que aceptar la convivencia, de que la universidad es una mercancía, que la educación es una mercancía. Entonces, no podemos perder de vista cuál es la misión institucional de la universidad si queremos entender la autonomía universitaria y si queremos entender también la calidad de enseñanza universitaria. De manera que esto para mí resulta fundamental. Creo que a nadie se le ocurre pensar que la libertad de expresión va a tener una suerte de tutor que va a controlar los contenidos o los alcances de la libertad de expresión. Esta ley es, tal como está redactada, peligroso para la autonomía universitaria. Cuando se habla de autonomía universitaria, se habla de esa capacidad que tienen las universidades para autonormarse, para autorregularse, es decir, para generar sus propias normas. Cuando se habla de autonomía universitaria, se habla de esa capacidad
de esa libertad para poder administrarse o gerenciar o conducir las instituciones universitarias. Cuando se habla de autonomía universitaria, se habla de la libertad económica de estas instituciones. ¿Y por qué es tan importante, por qué son tan importantes todas estas libertades? Son importantes porque tienen que ver, están en relación, por un lado, con la función inmediata que cumple, que es la de generar estas capacidades, estas habilidades y facilitar los proyectos de vida a los jóvenes, pero también para cumplir con estas funciones institucionales que debe tener la universidad. La autonomía universitaria está estrechamente ligada con la misión que cumple la universidad y por esa misma razón el Tribunal Constitucional ha señalado ese carácter de garantía institucional, le ha dado esa importancia a la autonomía universitaria, pero también ha señalado una suerte de regla. En esta sentencia a la que se hacía referencia, la del 2004, ha señalado la no intervención de la universidad. Lo ha dicho literalmente, expresamente. El Estado ha sido ineficiente en garantizar la calidad educativa en los centros iniciales, en los centros escolares, y no me cabe duda que le va a costar mucho trabajo ser eficiente en garantizar la calidad en los centros superiores y en las universidades. Esta amenaza me parece particularmente peligrosa. ¿Cómo hacemos para que el Estado, que es burocrático, que es lento y que además a veces también existe esta tentación política, pero como ya les digo, no es mi gran preocupación, pero igual existe, ¿cómo hacemos para que no contamine finalmente el futuro de los jóvenes y el rol institucional de la universidad? Yo no encuentro nada, por ejemplo, y permítanme una pequeña digresión, yo no encuentro nada fuerte, con músculo importante, en materia de investigación en esta ley. Y hace unos días me venía a la mente el famoso caso Gatorade. En la Florida, en la Universidad de la Florida, en la década del 60, profesores universitarios fueron recurridos por el entrenador de, no recuerdo si de básquet o de algún otro deporte, fueron recurridos para preguntarles por qué que perdían tanta, se deshidrataban tanto los estudiantes que hacían deporte. Y fue en esa universidad que se creó, que se inventó el Gatorade, que ustedes conocen. Esta bebida rehidratante. Bueno, esa universidad recibe todos los años decenas de millones de dólares por las patentes de uso. ¿Alguna experiencia parecida en la de Perú? Ninguna. Cero. Eso es lo que a mí me preocupa, en realidad, de este modelo, de esta ley. Porque si bien es verdad, la ley literalmente reconoce la autonomía universitaria, en los artículos 8, 9 y 10 se habla de la autonomía universitaria con más o menos la misma literalidad que recoge el Tribunal Constitucional. Ya a partir del artículo 12 y 13 de la propia ley empiezan a surgir amenazas, peligros, y ya más en el artículo 14, que desde mi punto de vista sí es frontalmente inconstitucional, porque literalmente adscribe a esta superintendencia al Ministerio de Educación y le señala que ejecuta las políticas y planes que se elaboran en ese ministerio. Es decir, tal vez, como ya se señaló aquí, una buena idea para despejar esta duda y para que se pueda proscribir la posibilidad de que esta sí se materialice ya como una norma inconstitucional. Una buena idea sea que se dé una ley de la calidad educativa y
que ahí se regule un poco los alcances de esta superintendencia, pero definitivamente habría que recortar muchas de las, o varias de las competencias de la superintendencia. Yo quiero concluir diciéndoles que, desgraciadamente, una manera de matar una libertad es estatizarla. Yo advierto que tal como está diseñada la ley, se ha estatizado la libertad universitaria, se ha recortado la libertad universitaria. Un tema que no quiero dejar de mencionar ya al final de mis palabras, y es que no puede haber un vacío entre las universidades y la superintendencia. Debe haber un